Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Eh, Primero, pues, como siempre, vamos a tomar asistencia. Veamos, Julio Varillas. Eh, Ludwig Martínez. Presente, licenciado, buen provecho. Gracias, Ludwig. Drina Girón. Buenas tardes, presente. Gracias. Miriam Valdés. Presente. Gracias. Jocelyn Hernández. Jocelyn Hernández. Lick, ella está teniendo problemas de conexión desde el curso pasado, pero me imagino que en un momento se va a conectar. Ok. ¿A qué se refiere con el curso, perdón? ¿Con mi curso? No, es que hoy su internet, su wifi le está fallando, entonces está desde su teléfono, pero se le acaba, entonces le cuesta. Ok, gracias, muy amable. Josué Aguilar. Presente, licenciado. Gracias. Jennifer Cardona. Jennifer Cardona. Ari Sicará. Presente. Gracias. Alice Godoy. Presente, Lick. Buena tarde. Buenas tardes. Kevin Vázquez. Kevin Vázquez. Karen Pineda. Presente, licenciado. Jacqueline Mendoza. Jacqueline Mendoza. Bianca Chitay. Presente, licenciado. Me gusta, gracias. Emily Dávila. Presente, Lick. Pedro Hernández. Presente, Lick. Stephanie Pérez. Stephanie Pérez. Ok, ¿quiénes aparecen como con ausencia? Julio Varillas, Jocelyn Hernández por conexión, Jennifer Cardona, Kevin Vázquez, Jacqueline Mendoza y Stephanie Pérez. Licenciado, disculpen, acabo de ingresar. ¿Quién es que usted? no tenía internet. Stephanie. Ok. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy continuamos con el tema de los expatriados. Este tema lo venimos viendo desde la semana pasada. Vimos el libro de Administración de Remuneraciones en el capítulo 20 y hablamos bastante sobre el tema, profundizamos un poco. Luego, pues, el día de hoy, pues, nos toca continuar con eso, solo que vamos a visualizar el capítulo número 8 de la página 251 a la 253 del libro de Administración de Compensaciones, que es el que tiene la pasta negra, no la pasta verde. Acá voy a compartir la presentación del día de hoy. Bueno, estábamos en el curso de gestión de compensaciones. El tema para el día de hoy, pues, o los temas que vamos a tratar son personal expatriado, tipos de expatriados, sueldo base y otros pagos y beneficios. Ok, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el personal expatriado. A ver, chicos, ayúdenme ustedes, porque esa clase la vimos la semana pasada. Entonces, es como un repaso el que estamos haciendo. ¿Qué es el personal expatriado?
Son los colaboradores que mandamos a otras partes, Lick, a otros países. Ok, sí, son los colaboradores que enviamos a otros países donde estamos aperturando nuevas sucursales o bien puede hacer que lo enviemos a que lo capacite. Sí, dígame, Josué. Yo entendí casi lo mismo, ¿verdad? Que son guatemaltecos que se mandan a otros países para que sean de apoyo y que puedan ahí sí que enseñar las competencias técnicas a los colaboradores del extranjero. Es correcto. O sea, aquí recuérdense que es de 2 días también. O sea, es correcto lo que han dicho ustedes, pero también puede hacer de que enviemos algún tipo de personal a que nos lo capacite, a extraer conocimientos al extranjero. O sea, puede darse eso o puede hacer viceversa. También hacemos énfasis en que cuando la casa matriz, por ejemplo, fuera Guatemala la casa matriz, recuérdense que tenemos que mantener el control de las sucursales o de las demás áreas o de los demás negocios que estamos abriendo en el extranjero, tenemos que mantener el control. Entonces hay ciertos puestos que por lo regular se envían personal de la casa matriz, que es el personal de confianza. ¿Cuáles son los puestos más comunes para expatriar? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuáles son los puestos más comunes? Chicos, a ver, ¿quién dice yo? ¿Cuáles son los puestos más comunes? Tal vez aquellos Lick, que son claves para el buen funcionamiento de la empresa, si es para ir a capacitar. Tal vez Sí, un gerente, licenciado. un gerente, sí. Ujú. Por lo regular son ejecutivos que, como lo dijeron ustedes, que son importantes para el buen funcionamiento, o bien son personas que tienen alguna especialización que necesitamos que la compartan con los demás colaboradores en el extranjero. Eso es, o son algunos puestos que necesitamos la especialización en nuestro país. Entonces, a ese tipo de personal es el que enviamos al extranjero a que o aporten o que traigan algún beneficio a nuestra organización. Luego, ¿cuál es el cuáles son algunos de los retos que presentan el gerente de recursos humanos al expatriar a una persona al bloqueo que se encuentra el gerente de recursos humanos para poder enviar a una persona? ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo, mire señor, usted se va a ir para Canadá. Dentro de un mes lo vamos a enviar a Canadá. ¿Cuál es el principal reto que va a presentar el gerente de recursos humanos? Licenciado, yo considero que sería el tipo de cultura, ¿verdad? Porque cada país tiene su Ujú. cultura, tiene Ah, diferentes valores y yo creo que ahí hay a veces se topa ese inconveniente, ¿verdad? Del choque de culturas, ¿verdad? Porque no es lo mismo vivir en Guatemala que vivir en Norteamérica. no, eso es totalmente correcto. Ese es uno de los retos, porque como ustedes dicen, el choque cultural, el mismo colaborador tiene ese miedo de venir e irse y ese choque cultural que va a encontrar. Y como dicen, no es lo mismo vivir que en Guatemala o vivir en Latinoamérica que vivir en países de primer mundo. Eh, Ustedes me imagino que deben de tener algunos amigos de primer mundo, pero ellos son muy cortantes, muy chocantes, muy directos para hablar. Nosotros somos así como que nos gusta que nos endulcen el oído. Nos están tal vez tratando mal, pero nos lo están diciendo bonito. Entonces, cosa contraria que puede hacer que nos estén tratando bien en un país de primer mundo, pero son demasiado directos. Para ellos es un sí o es un no. El tal vez o ahí veremos, eso no muy contrasta con ellos, ellos van muy al choque. Entonces, esos choques culturales, como nos decía Josué, son como que claves a la hora de que un colaborador tome la decisión, pero también hay otros, como por ejemplo el tema de su familia, ¿verdad? El tema familiar y qué va a pasar con ellos. Algunos cuando se tienen hijos y hay que cambiarlos del sistema educativo, el idioma es otro factor que afecta. Hay un temor grande y ahí es donde ustedes
como gerentes de recursos humanos, pues tienen que ir y saber cuáles van a ser las estrategias para poder expatriar. Porque yo podría decir, ala, qué bonito irme a otro país, pero voy por objetivos de trabajo y no voy a pasear, entonces no es lo mismo. Entonces, esas cosas. Sí, perdón. Fíjese que yo sí he conocido a personas, ¿verdad? Que les ha tocado irse a trabajar a otro país y ahí sí que otro inconveniente que hay es el clima. También Porque es eso. nosotros aquí en Guatemala estamos acostumbrados a ciertos tipos de climas, pero por ejemplo en los Estados Unidos, por lo que a mí me cuentan, ¿verdad? Que los climas son extremadamente exagerados. O hay mucho calor o hay demasiado frío. Entonces ahí sí como que hay pequeños inconvenientes, ¿verdad? Para poderse adaptar al colaborador. Y como usted dice, o sea, al final ese clima es tan variante porque hoy puede hacer calor y mañana puede hacer frío. Entonces, y nosotros estamos acostumbrados a un clima pues variado, pero son microclimas que de alguna manera se parecen un poco, ¿verdad? Porque es cierto que en la costa hace bastante calor, pero hay un momento en que también Amatitlán y Villanueva, en la capital, hace también calor. Entonces, como que se siente uno casi en el mismo lugar, pero allá son demasiado extremos. Por ejemplo, en cuanto hace mucho calor, y puede hacer que después esté nevando y después esto necesite calefacción dentro de mi casa. Son cosas que de alguna manera van como que limitando la toma de decisión. Y es ahí donde ustedes tienen que tener buenas herramientas para poder convencer al recurso humano y decirle, mire, se va y que se vaya con gusto, ¿no? Uno de los mayores motivantes, siempre volvemos al tema monetario, pero que en ocasiones no es solo eso, porque también está el tema familiar, el tema de pareja, que es fundamental, ¿verdad? Entonces, otro tema que vamos a hablar, después de hablar del personal expatriado, era el tema de los tipos de expatriados. Eso lo vimos la semana pasada. A ver, ¿cuáles recuerdan ustedes? ¿Qué tipos de expatriados recuerdan? ¿No? ¿Puedo decir alguno yo? Sí, Lick, gracias. Hablábamos y teníamos un listado de algunos tipos de expatriados. Teníamos expatriados, por ejemplo, temporales, teníamos expatriados de corto plazo, de largo plazo, teníamos Hay expatriados, definitivos también, ¿verdad, licenciado? perdón, Hay definitivos también. hay definitivos también, exacto, hay expatriados de un tercer país también, no sé si se recuerdan de esos, y hay diferentes tipos de expatriados. Sin embargo, eso fue en el libro que habíamos leído, donde estaba más extensa la información. Acá en este libro que nos tocaba leer en esta ocasión, solo me habla de dos tipos de expatriados. Me habla de los expatriados normales, o sea, expatriados nada más, y me habla de los expatriados de un tercer país. A ver, solo expatriados, ustedes me lo definieron como una persona que enviamos de un país de origen a un país anfitrión. Pero, ¿a qué se refiere un expatriado de un tercer país? A ver, esto lo hablamos también la semana pasada. Yo recuerdo que se refiere a cuando una persona, por ejemplo, yo soy de Guatemala y me voy a trabajar a El Salvador, pero para una empresa estadounidense. Creo que por ahí va, recuerdo yo. Es correcto, exacto. Voy a llegar a mi país anfitrión, pero la empresa donde yo trabaje es de otro país. O sea, soy guatemalteco, como lo dijo usted, llego a Francia, pero voy a trabajar en una empresa holandesa. Ojo con esto. La empresa que me está enviando de Guatemala es holandesa, porque es la misma empresa que me está enviando a otra empresa. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, me envía
me envía como guatemalteco y luego voy a trabajar en Francia, pero en una empresa holandesa. Lo que usted estaba diciendo. Guatemalteco, trabajando en El Salvador, pero en una empresa estadounidense. A eso se refiere a los expatriados en un tercer país. Luego, pues aparecen ya los demás tipos de expatriados que ya lo mencionamos algunos. En estos tipos de expatriados tienen ciertas peculiaridades por el lapso de tiempo en el que van a estar, ¿verdad? Y luego, pues también, dependiendo ese lapso de tiempo en el que se vaya a expatriar a la persona, así también se tiene que ver el tema de remuneración. Por ejemplo, acá vemos el tema de sueldo base. ¿Cómo tenemos que pagarle el sueldo base al colaborador? ¿Cómo le tenemos que pagar el sueldo base a un colaborador expatriado? Es conforme esté establecido el lugar al que lo enviamos, Lick. Ok, sí. Veamos. Parcialmente está en lo correcto. A ver, ¿alguien más? Entiendo que también depende de la duración que va a tener esta persona en el extranjero. Ok, ¿ahonde un poquito más en eso? Por ejemplo, que si solo va de forma temporal por una capacitación o a capacitar, entonces le vamos a seguir manteniendo las condiciones que tiene acá en Guatemala. Pero si ya se convierte en un expatriado de forma permanente, entonces ya tendríamos que apegarnos mucho más a las condiciones legales del país anfitrión. Ok, a ver, yo creo que ustedes se recuerdan. Vamos a ver, un expatriado de corto plazo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Un expatriado de corto plazo. ¿De cuánto tiempo, chicos? Un expatriado de corto plazo. ¿Estamos hablando de meses o de años? De meses, Lick. De meses. ¿Cuántos meses? Si no estoy mal, es menos de 12 meses. Es menos del año. Exactamente. O sea, si hablamos de un expatriado de corto plazo, estamos hablando de 6 meses a un año. Y luego, si hablamos de un expatriado de largo plazo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? A ver, alguien que me ayude. Yo diría, ¿verdad? Que de 1 a 3 años o a 5, no. Es que algo así recuerdo yo que me lo mencionó. Sí, es de 3 hasta 10 años. Y luego, pues tenemos los de mediano plazo, que serían de 1 a 3 años. Estos no se mencionan, solo se menciona el de corto plazo, que es de 6 hasta 1 año, y luego, pues obviamente dejan esta laguna, que esta tendrían que ser los de mediano plazo, ¿verdad? Luego se menciona el de largo plazo, que es de 3 años en adelante, hasta 10, dice ahí. Porque si después de los 10, pues ya se volvería como que definitivo. Ya él se quedó en el país anfitrión, ya no va a regresar. Pues partiendo de eso, como nos lo decía el compañero, pues partiendo de esa temporalidad, obviamente menos de 6 meses ya son temporales. Entonces, partiendo de esa temporalidad, es que vamos a aplicarle el sueldo base. Si es un puesto temporal, obviamente va a permanecer con el salario de origen. O sea, venimos y vamos a pagarle. Si esta persona gana 10,000 quetzales, pues le voy a seguir pagando los 10,000 quetzales. ¿Y quiénes van a calcular el monto o van a estar calculando la nómina de esta persona? Son los gerentes o los encargados de nómina del país de origen. Bueno, yo envié a alguien a Inglaterra y allá en Inglaterra, pues va a estar un mes o mes y medio. Yo le voy a seguir pagando acá. Yo voy a hacer la nómina acá y le voy a pagar en quetzales. Obviamente esto puede variar porque algunas empresas
pues pagan en mitad, mitad. O sea, podrían pagar en euros o podrían pagar en quetzales. La mitad, mitad. Ahora bien, según el acuerdo que lleguen, puede ser que solo le paguen en euros los 10,000 quetzales o puede ser que le paguen solo en moneda local. El tema de monetario o la moneda que utilicen, eso ya queda a discreción de la negociación. Lo que sí es claro es que si es temporal, va a seguir con el monto de salario base de acá del país de origen. En nuestro caso, pues sería el país guatemalteco, ¿verdad? Ahora, cuando ya pasa, que ya no es temporal, ya pasa que va a estar un buen tiempo en ese lugar, se aplican las leyes del lugar. Ahí ya pues tiene que respetarse el salario mínimo del lugar, se tiene que dar las prestaciones del lugar, o sea, todo va a ser relacionado al lugar. El entorno para el tema de las compensaciones variables va a tener que ver mucho, porque recuérdense que la estructura salarial o de la estructura de remuneraciones que se utiliza para este expatriado ya no va a ser la de nosotros, sino se va a utilizar la otra y quien va a calcular la nómina ya van a ser en el extranjero, ya no la vamos a calcular nosotros. O sea, básicamente estamos como que prestando a nuestro colaborador y ese ya no tengo yo vínculos con él. Hasta el momento, ¿tienen algún comentario? Licenciado, yo tenía entendido, ¿verdad? Porque conozco algunas personas que se van a trabajar temporalmente a los Estados Unidos, pero ellos se van con las condiciones de un contrato de servicios prestados y profesionales, algo así, sin Ajá, prestaciones, o sea, solo les pagan, como le dijera, sí les pagan más del mínimo, o sea, les pagan, pero no les dan las prestaciones cuando es a corto plazo. Cuando ya es a largo plazo, ya ellos se basan ya en la legislación laboral del país a donde están. exactamente, sí, es correcto. Me imagino que lo que usted ha visto son las personas que se van con las visas de trabajo, J2, y no me acuerdo cuál es. Fíjese que yo conozco, pero a personas bueno, a mujeres que se van de niñeras Ah, ok, para interesante. Estados Unidos. Ok, Entonces a ellas les hacen un contrato, ¿verdad? Una agencia de niñeras pero sí no les dan las prestaciones cuando es a corto plazo, pero cuando ya se van fijas, ¿verdad? Ya para un tiempo indefinido, ya les dan las prestaciones que creo que es el del estado de California, donde van. ah, ok. Entonces ahí ya dan sus prestaciones y todo, ya todo en base de ley, pero cuando es a largo plazo. Es correcto, era lo que estábamos hablando, o sea, al inicio pues le mantienen, pero me imagino que siempre va relacionado un poco el salario al que está en el medio de Estados Unidos, me imagino, porque deben de pagar más del mínimo que en Guatemala. Ah, sí, claro. Ah, Sí, sí, eh, creo que es el sí, triple del mínimo, si no sí, es que más. incluso en el sector agrícola contratan mucho personal, eh, les dan visas de trabajo por 6 meses y estas, cuando llegan allá, les pagan hospedaje, comida, pero obviamente ellos están ganando allá por estar llevando ese recurso humano, porque eh, para nosotros es bastante ganar, por ejemplo, 9,000 quetzales. Obviamente traducido en dólares, pero para allá están ganando ellos, porque un trabajador promedio allá está ganando alrededor de 16,000, 18,000 quetzales. Si lo traducimos a quetzales, pues, o sea, en dólares ellos estarían ganando como 2,000 dólares, mientras que el otro estaría ganando como 1,000 o 900 dólares. Entonces ahí ellos están teniendo un ahorro llevando gente de países como nosotros. Pero, como lo decía Josué, no tienen todas las prestaciones porque como tampoco son temporales, son solo por 6 meses, se lo llevan. Ahora, ya estando directamente ahí, sí tienen que tener todas las prestaciones de ley, porque a la hora de que llegue pues el ente regulador del trabajo en el país donde estén, ahí sí tienen que cumplir con todos los requisitos. Obviamente, ahí se tienen que tener todos los permisos también, porque al no ser ciudadano del país o no estar residente legal en el país, obviamente no van a poder optar a todos los beneficios y tampoco los va a poder contratar la empresa, pero como a la hora de hacer como decir, ese traslado de personal, tanto el de recursos humanos del país de origen,
tiene que investigar todo el tema de documentación antes de enviarlo y tener todo listo. Y el otro que lo va a recibir allá, viendo la temporalidad, pues tiene que tener, o sea, ya tener una copia o algo de los documentos necesarios para saber que sí va a poder trabajar dentro de la empresa, ¿verdad? Pues cuando los enviamos de manera temporal y les vamos a pagar, por ejemplo, si yo gano 10,000 quetzales y me van a seguir pagando 10,000 quetzales porque me están enviando de manera temporal, pues no suena tan atractivo. Imagínense, no voy a poder ir a pasear, no voy a poder ir a conocer el país, porque me toca que voy por motivos de trabajo, entonces no suena tan atractivo. Entonces, lo que comúnmente se hace acá es que se generan algunos beneficios o lo que son la remuneración variable, que esos beneficios son los que vuelven atractivo el viajar e ir a estos países, que muchas veces me mantienen con los 10,000 quetzales, pero puede hacer que yo tenga otros 10,000 quetzales que son de los beneficios que me están dando. Entonces, porque estoy yendo a otro país. O bien, imagínense que me trasladen a países donde todo es muy caro. Entonces, es ahí donde mis 10,000 quetzales que yo gano acá, pues no me van a servir de nada, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario adicional? ¿O puedo cambiar de tema? ¿Sí? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Luego, acá tenemos otros pagos y beneficios. Era lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de otros pagos y beneficios es porque tenemos el salario base. Ya ustedes chequearon o visualizaron cómo es que se paga ese salario base, que va a depender de la temporalidad también. Porque como lo decía Josué, va a depender de si se queda mucho tiempo, pues va a tener que adaptarse a las leyes del país anfitrión. Sin embargo, cuando son a corto plazo, pues más que todo son los beneficios. Hay algo que quiero dejar claro, o sea, porque me hacían la pregunta en la mañana y me decían, mire, en la embajada de Estados Unidos pagan en dólares. Y me imagino que pagan también montos similares que en Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que pagan así, aunque seamos guatemaltecos? Por el origen de la empresa, digamos. Eh, ¿Algo más claro? Perdón. Licenciado, no sé si estoy equivocado, pero considero yo, ¿verdad? Que hacen eso porque a pesar de que están ellos en territorio guatemalteco, ¿verdad? Ellos son una institución, como le dijera, estadounidense, ¿verdad? Y Ah, que, como le dijera, que no es parte en sí de Guatemala, ¿verdad? Sino que ellos están como que, ahí sí que como que prestando un servicio aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero siempre pertenecen a la Unión sí. Americana. Miren, según los tratados internacionales, las embajadas dentro de cualquier país, ese pequeño espacio de tierra o de terreno dentro de otro país es considerado espacio del otro país. O sea, si lo vemos así, la embajada de Estados Unidos, en ese pequeño espacio territorial que ellos ocupan, la embajada, allí es Estados Unidos. Eso es parte de los tratados. Ahí las leyes guatemaltecas no tienen injerencia en ese pequeño espacio. Una vez uno entra a la Embajada de Estados Unidos, quien se hace cargo de todos los problemas allí internamente es Estados Unidos. Entonces, obviamente, a las personas que trabajan en la embajada, pues se les paga como que si se les estuviera contratando en Estados Unidos. Y eso funciona para todas las embajadas, ¿verdad? Porque las embajadas, eh, pues acá en Guatemala y en cualquier parte del mundo tienen sus propias leyes y se rigen por esos tratados internacionales donde los dejan aplicar sus normas y sus leyes en ese pequeño espacio. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo hablando de los pagos y beneficios, eh, para esto tenemos algunos, o sea, algunos pagos o beneficios comunes que se tienen que tomar en cuenta. Aquí tengo un detalle o que igual lo pueden leer ahí en el libro,
Y el primero es la ayuda por costo de vida. Imaginemos que me envíen a mí a Noruega. Mi salario base es de 12,000 quetzales mensuales. ¿Será que esos 12,000 quetzales me van a alcanzar para vivir un par de meses en Noruega? O, por ejemplo, 12,000 mensuales me alcanza para vivir un mes en Noruega. Pues, chicos, ¿qué creen ustedes? No sé, Lick, sería de estudiar cuánto es el costo de vivienda allá, de alimentación y todo eso, y depende de ese estudio y de los resultados, darle un salario acorde. Ok. No, y tiene toda la razón. Sin embargo, como va por corto tiempo, no le puedo dar un salario acorde allá. Entonces, lo que hago es le doy un beneficio o una ayuda o un bono o una comisión que le puedo llamar yo por costo de vida. O sea, bueno, él con esos 12,000 quetzales no va a poder sobrevivir un mes allá. Entonces, le voy a tener que dar algún tipo de incentivo para que él pueda sobrevivir allá. Imagínense, si vamos solo dentro de Estados Unidos, es muy complicado porque cada estado tiene sus propias leyes, tiene sus mismos costos de vida y manejan sus propias leyes laborales. Si visualizamos